lo último que nos quedamos fue en las validaciones al crear un nuevo usuario. Recordemos que hicimos validaciones de los campos vacíos o los campos obligatorios, que la contraseña tuviera más de 5 caracteres y que tuviera al menos una mayúscula y un número. Esto lo resolvimos por medio de expresiones regulares y que un usuario no sea repetido. Entonces hoy voy a explicar lo que es la sección de productos. Entonces prácticamente en productos vamos a hacer un CRUD, es decir, vamos a crear, modificar, eliminar productos, y esto va a tener un plus. Recordemos que aquí tenemos en nuestro menú los productos. Esto es lo que estoy comentando: agregar, modificar, eliminar y ver producto. Lo que voy a hacer diferente esta vez es el ver producto, y ahorita van a ver los cambios que tiene agregar producto a diferencia de usuario. Digamos, cuando nosotros ya hacemos un CRUD, ya deberíamos de ser capaces de crear cualquier CRUD, ¿sí? Y entendiendo la lógica que hemos visto hasta ahora, deberíamos de ser capaces de crear muchísimas cosas. No necesariamente solo agregar, modificar, eliminar usuarios, sino que, como ya sabemos manejar listas, memoria dinámica, ya podríamos saber, por ejemplo, cómo se guardan ciertas cosas, cómo mandar ciertos mensajes entre usuarios. Pero vamos a hacer este ejercicio para que termine de quedar claro. Entonces nos vamos aquí a agregar producto. Lo primero que hago, pues prácticamente es llamar al formulario donde tengo la creación del producto y lo pongo como visible. Vamos a ver lo que tiene crear producto. Para ello creé un nuevo formulario donde sigo utilizando esta barrita que considero le da como color y vida al formulario. Mi producto va a tener un nombre, va a tener una descripción, va a tener costo, va a tener un precio, va a tener el stock, el botón limpiar, el botón guardar, y va a tener una imagen asociada. Y vamos a poder escoger esa imagen por medio del botón examinar. El costo, como un recordatorio, es lo que cuesta el producto antes de venderlos, es decir, el costo que nosotros compramos un producto, y el precio pues es el costo más la ganancia que nosotros queremos tener sobre el producto. Entonces, por ejemplo, si a mí ahora que estamos con el virus tenemos que las mascarillas, por ejemplo, si a mí me cuesta comprarlas al mayoreo a 5 quetzales, yo el precio con ganancia, yo le quiero ganar 2 quetzales por mascarilla, entonces la voy a vender a 7. ¿Por qué voy a hacer esta distinción? Porque luego en videos más adelante vamos a ver cómo sacar estadísticas. Entonces estos son datos que me van a servir más adelante. Y stock es la cantidad de productos que yo tengo en mi inventario. Es decir, yo voy a tener 1000 mascarillas, 10.000 mascarillas para la venta. Entonces esto lo voy a utilizar más adelante para saber cuánto me queda y no vender si ya no tengo, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos esto. Los componentes que son nuevos es este. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder cargar una imagen? Pues lo que hice fue colocar un panel, es decir, un objeto de tipo JPanel, y adentro le coloqué una label, ¿sí? Y a esta le nombré el nombre imagen. ¿Por qué utilicé un panel? Porque con los paneles es más fácil y es la forma adecuada de poner componentes en la interfaz gráfica. Es decir, a veces no es correcto solo poner los componentes, sino que a veces para poder agrupar ciertos componentes necesitamos los paneles, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí el panel tiene una medida arriba, a los lados. Entonces adentro de ese panel pues ya le puedo colocar la label, que es lo que me va a ayudar a poner una imagen. Ese es el componente que yo voy a explicar. Hay otras formas de colocar imágenes. Ahí ya quedan ustedes investigar qué otras formas se pueden. Y para esto vamos a utilizar un método de los labels que se llama setIcon, que ahorita lo vamos a ver un poco más específico.
Entonces, teniendo claro estos componentes que ya los hemos visto, que estos son los JTextField, estos son labels, estos son botones y esto pues son paneles, vamos al código. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pues lo que hice como siguiendo como el estándar de las otras cosas, es de los otros formularios, perdón, es declarar las variables miembro donde les voy a colocar el valor de lo que tengan los textbooks o lo que tenga los JTextFields, ¿sí? Y aquí también le puse un contador que se llama mCampos obligatorio, que nos va a decir la cantidad de campos que hemos llenado hasta el momento. Eso es para las validaciones. Entonces aquí lo primero que hice fue en el constructor, que se recuerdan que tiene el mismo nombre que la clase, inician los componentes, esto ya es un código generado automáticamente, y le puse algo extra que yo creo que no habíamos visto, que es colocarle a los botones un background, un fondo. ¿Y cuál va a ser ese fondo? Pues un color que sea blanco. Entonces, se recuerdan que antes los botones salían como grisitos, creo yo. Con esta propiedad, set background, podemos colocarle el color que nosotros queramos. Ya puede ser usando RGB o utilizando esta propiedad que se llama color, y hay un montón de formas más. Este que ya había explicado, que es para que salga en el centro el formulario, en el centro de la pantalla, ¿verdad? Y que cuando cerremos el formulario, solo se cierra el formulario y no todo el programa, ¿sí? Porque nosotros necesitamos interactuar con el form menú principal. Entonces, hecho estas aclaraciones, pues lo que tenemos que hacer primero es, bueno, aquí vienen varias validaciones. Vamos a ver el botón examinar primero. Si yo me voy a examinar, lo que me tendría que salir, les voy a enseñar, perdón, antes la funcionalidad y luego se las explico. Si yo me voy a agregar producto y yo le hago clic en examinar, me va a salir este diálogo que es para escoger archivos. Y si se dan cuenta, aquí podemos notar varias características. La primera, que es un diálogo para escoger archivos. ¿Archivos de qué tipo? De tipo imágenes. Yo ahorita les voy a explicar cómo creo ese filtro. Filtrar significa de algo general volver a algo específico. Entonces vamos a filtrar solo en los archivos de tipo imagen. Yo podría poner, por ejemplo, PDFs o documentos de Word, dependiendo de lo que estamos desarrollando en este momento. Pero como yo quiero colocar una imagen a un producto, pues obviamente solo va a aceptar tipo imágenes. Y yo le voy a colocar las extensiones. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta, otra cosa importante es que me sitúa este diálogo en mi escritorio. Vamos a ver cómo hacer eso. Y aquí tengo las imágenes. Unas imágenes que descargué de internet para poder tener ejemplos de los productos que vamos a agregar. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, si yo pongo bolígrafo y le pongo abrir, carga pues la imagen bolígrafo y, si se dan cuenta, lo ajusta a este componente. No se mira solo la punta. Por ejemplo, esta imagen, si yo la abro, no es del mismo tamaño que esta. Si se dan cuenta, esta es más grande. Y a pesar de eso, yo la acoplé al formulario. Entonces también les voy a explicar cómo es que se realiza eso. Entonces, como el primer paso es escoger, abrir un diálogo, así es la palabra correcta, diálogo, para poder escoger archivos. Y pues, como toda la programación de alto nivel, tiene nombres parecidos a nuestro lenguaje natural. Entonces, eso se llama un JFile Chooser, que en español quiere decir un selector de archivos, así de simple. Entonces yo le coloqué de nombre selector de archivos. Y esta es una clase que ya viene predefinida en los componentes de Java. Entonces, lo siguiente es, le coloqué extensiones permitidas. Aquí vengo a los filtros que les comentaba. Yo quiero que solo aparezca imágenes.
Entonces, ¿cuáles son las extensiones? Recuérdense que las extensiones es el identificador con el que termina el nombre de un archivo. Por ejemplo, para tipos de archivos de imágenes tenemos PNG, JPG, JPG, .gif, etc. Y pueden investigar más también en internet cuáles son los archivos de tipo imagen. Entonces, si se dan cuenta, este es un archivo imagen de tipo PNG. Entonces, yo quiero filtrar por medio que solo me aparezcan en ese JFile Chooser extensiones de archivo JPG, JPG y PNG. Lo siguiente es, tenemos esta propiedad que se llama setCurrentDirectory, que prácticamente es fijar el path. El path significa, es la ruta que queremos que aparezca cuando nosotros invocamos al JFile Chooser. Entonces, si se dan cuenta, tenemos selector de archivos, que es el JFile Chooser. Le ponemos setCurrentDirectory, es decir, le vamos a poner el directorio con el que inicie, y para eso utilizamos esta clase que se llama file, archivo, que creo que también es parte de cosas que vamos a ver más adelante. Y tenemos la propiedad user home. Ahorita yo hice login con mi usuario, es decir, inicié sesión en Windows, en el sistema operativo. Yo ahorita estoy en Windows. Entonces esto quiere decir que el usuario me lleve al home, ¿sí? Y quiero que específicamente me lleve a desktop, que es decir, al escritorio. Yo quiero que me lleve a esta carpeta, que es el escritorio. Si ustedes quieren otras rutas, pues pueden averiguar y buscar también el file. Por ejemplo, si ustedes quieren empezar en el disco local C, o si están en otro sistema operativo, poder ir a esa carpeta específica donde ustedes tienen las imágenes, porque puede ser para no estar buscando cada vez dónde están las imágenes, porque usualmente pues, si uno tiene un sistema de inventarios así como este, uno va a tener las imágenes en un mismo lugar, y usualmente va a ser en la carpeta donde corremos este programa. Entonces, lo siguiente es, al selector de archivos le vamos a poner el filtro, que antes lo definimos por medio de un arreglo de tipo string. Y entonces le ponemos ese filtro de extensiones. Así es como vamos a filtrar realmente por extensiones, que ya comentamos que para imágenes son JPG, JPG, PNG y otras que ustedes pueden investigar. Y le vamos a poner que ese filtro se llama imágenes. Por eso cuando yo corro el proyecto y le doy aquí, en productos, agregar producto, examinar, dice imágenes, archivos de tipo imágenes. Yo aquí le puedo cambiar, puede que las extensiones no tengan nada que ver con el nombre del filtro que yo le puse, eso pues es otra cosa. Después lo que hay que hacer es abrir el diálogo. Es como el set visible de los formularios, pues aquí en el selector de archivos se llama show open dialog, ¿sí? ¿Y dónde vamos a abrir ese diálogo? Pues en este formulario, que es crear producto. Entonces el resultado de esta apertura de diálogo, esto se llama abrir el diálogo, este file chooser. Cuando yo escojo algún archivo, lo que va a hacer es guardar el resultado, pero el resultado se guarda como un tipo entero. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces lo que tenemos que hacer es, si el resultado es igual a la opción de aprobación, es decir, si yo escojo algo y le doy a abrir, entonces, digamos, esa es una validación. Es la validación de tener seleccionado un archivo. En realidad, este int resultado no me está agarrando el archivo que yo seleccioné, sino que me está agarrando, seleccioné un archivo. Entonces, si realmente seleccioné un archivo, vamos a hacer lo que está acá adentro. Si no seleccioné el archivo, podríamos poner un mensaje de no se ha cargado ninguna imagen porque usted no seleccionó ningún archivo. Entonces, si nosotros seleccionamos un archivo, pues lo guardamos en un tipo file, que es archivo, y
el método que nos sirve para poder obtener el archivo que seleccionamos, por ejemplo, si yo pongo aquí marcadores, se va a guardar aquí, en esta file que yo le puse de nombre archivo seleccionado. Lo siguiente es, vamos a obtener la ruta de ese archivo, porque en realidad ese archivo lo que necesitamos saber primero es la ruta, no es que vamos a cargar exactamente el archivo como tal, sino que ahorita van a ver cómo. Entonces obtenemos la ruta por medio de este método que se llama getAbsolutePath, y eso pues obviamente una ruta. Si nosotros vamos aquí por ejemplo a NetBeans Projects, esta es la ruta, ¿verdad? Say users, bla bla bla, desktop, NetBeans Projects, y eso es un string, ¿sí? Es una ruta, es una dirección donde se encuentran los archivos en el sistema operativo. Y ahora sí, como no vamos a agarrar, digamos, no es que, pongo esto que está acá y lo pongo en el label. No, hay un proceso que es el que les estoy mencionando. Lo siguiente que hay que hacer es guardar eso que está en esa ruta, que al final es una imagen, en un image icon, ¿sí? Y ese image icon le puse unas propiedades que hace que se acople a la label. Como les decía, si yo abro esta imagen, es mucho más grande que esta que se muestra acá. Entonces yo quiero que se acople y se ajuste, y que no, porque si no le pusiera esta propiedad, por ejemplo, puede que solo se viera esto. Y yo no quiero que se mire eso en el formulario, yo quiero que se mire toda la imagen. Entonces para eso le pongo estos filtros, que significa que voy a obtener el ancho de la label. Como se recuerdan, la label es la que utilizamos para poner esa imagen. Entonces quiero saber el tamaño de esta label, de este componente, su altura con getHeight. Y aquí ya viene algo predeterminado que se llama ImageScaleSmooth. Entonces quiere decir que se va a acoplar de manera suave, por así decirlo, o de manera adecuada a la altura y a la anchura que tiene la label. Y entonces eso al final lo guardamos en un tipo que se llama image. Para poder utilizar todo esto, getScaleInstance, getImage y todo eso, como solo estamos obteniendo atributos y estamos haciendo que se escale a partir de estos atributos, no estamos ahorita cargando todavía nada, y eso lo guardamos en un image. Lo siguiente es, esto es bien importante, las labels o labels, lo único que acepta son image icon. Eso es el tipo de... ese es el tipo que aceptan, no acepta images. Nosotros necesitamos convertirlo a images para poder hacer esto, pero lo que realmente acepta es un image icon. Entonces lo que hacemos es volverlo a convertir ya una vez que está resized, que es el nombre que le puse, pero es como decir acoplado, o sí, perdón, no sé ahorita la traducción. Lo que vamos a hacer es convertir esa imagen a un image icon utilizando la misma variable que tengo acá, que es la mimagen, que son parte de los atributos que le puse al miembro, que es para poder consultar. ¿Consultar qué? Lo que está en ese lugar, ¿sí? Entonces, lo siguiente es lo que les decía, vamos a utilizar la propiedad de las labels que nos permite poner imágenes, y esta se llama setIcon. Entonces a la label o label que se llama label imagen vamos a poner un icon, por eso es que tiene que ser de tipo image icon. Si te dan cuenta, este mimagen que está acá es de tipo image icon. Entonces le pongo esto, le pongo el icono a la label y listo. Entonces todo esto es lo que hace el botón
examinar, y eso es lo que permite visualizar uno la imagen de un archivo que yo escogí, y dos, que se mire, que se acople al componente que estamos usando, que en este ejemplo es una label. Entonces, lo siguiente es, ya he explicado esto, vamos a ver, se me olvidó, les voy a enseñar una validación extra que hice. Aquí en costo, si yo tecleo, ahorita estoy tecleando números, no me va a permitir escribirlos. En realidad lo estoy escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. ¿Por qué? Porque el costo solo debería estar expresado en números decimales, que al final son tipos double, ¿verdad? Si yo pongo aquí números con punto decimal o sin punto decimal, sí me lo va a aceptar. Pero si yo pongo letras, no me las va a aceptar, porque yo solo quiero que el usuario ingrese pues un valor correcto, ¿sí? Lo mismo va a pasar para precio. Pero ¿qué pasa? Ay, de hecho aquí hay un bug, pero bueno. ¿Qué pasa con stock? Sí, estas labels están cambiadas. Solo denme un momento antes de seguir explicando. Y TXT estaba acá y estaba acá. Sí, es para no cambiar las validaciones que ya tenían estos textbooks. Entonces aquí lo mismo, aquí puedo ingresar números con punto decimal y en stock solamente puedo ingresar enteros. ¿Por qué? Porque aquí hay algo malo, entonces discúlpenme, lo voy a corregir, denme un momento. Bueno, entonces ya le hice unos cambios, pero prácticamente la idea que les quiero mencionar es que en costo no se debería meter otra cosa que no sean números con decimales, igual que en precio, y en stock solo se debería de poder ingresar números. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo punto decimal y no me deja, solo números enteros. Y en costo sí, solo me deja escribir un punto como debería de ser, y la cantidad de números que yo quiera. Entonces, ¿cómo hago eso? Que solo me permita ingresar enteros o doubles. Entonces, para ello seleccionamos el textbox y nos vamos a algo que se llama eventos. Entonces, en eventos hay uno que se llama K-Type, que significa que va a pasar eso. Bueno, para empezar, los eventos son cosas que nosotros podemos programar en el momento que está sucediendo. A eso se le llama eventos. Por ejemplo, si algo está seleccionado o si yo presiono una tecla, quiero que suceda algo. Entonces, todas esas cosas que suceden con el teclado o con el mouse, si yo hago clic derecho, si yo hago clic izquierdo, si yo hago scroll con el mouse o cosas por el estilo, son eventos y nosotros podemos programar que suceda algo cuando lo hacemos una acción. Entonces, tenemos un evento que se llama K-Type y este nos permite modificar lo que estamos nosotros tecleando en ese momento. Entonces, eso significa que si nosotros hacemos clic acá, digamos, este nombre sale por automático, nosotros le damos clic acá, nos va a llevar al método que genera ese evento, el evento de poder escribir con el teclado en tiempo real. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que nombrar lo que estamos ingresando por medio del teclado son caracteres.
el carácter Q, el carácter 2, el carácter P, el carácter tilde, el carácter multiplicación. Todo el código ASCII que nosotros tenemos en el teclado son caracteres. Entonces, lo que tenemos que hacer es que del evento que estamos utilizando, vamos a utilizar el método que se llama getKeyChar, que significa obtener el carácter que estoy presionando en ese momento en el teclado, en ese textbox, que es el TXT costo. Entonces, cuando yo empiece a escribir cosas en el teclado, lo que yo quiero es obtener carácter por carácter. Y entonces aquí vienen las condiciones que les quiero explicar. Yo no quiero que pueda escribir letras, no quiero escribir otros caracteres que no sean números y puntos decimales en el costo. Entonces lo que tengo que validar es si este carácter que se llama enter, le podemos cambiar de nombre si quieren, de hecho, carácter actual. Si ese carácter actual es igual al carácter punto y además, bueno, antes de explicar esta, quiero explicar la siguiente condición. Si el carácter, bueno, no, perdón, digamos, con lo que deberíamos empezar es con esto. Es si el carácter no es un dígito, es decir, si el carácter actual es un dígito, pero aquí lo estamos negando, no es, digamos, el método actual permite validar si es un dígito y listo. ¿Qué es un dígito? Pues cualquier número, ¿sí? Entonces quiere decir, la clase character tiene un método que se llama isDigit. ¿Y qué vamos a evaluar que si es un dígito? Pues lo que estamos metiendo actualmente en el teclado. ¿Qué pasa si no lo es? Vamos a empezar con esa condición. Si no lo es, vamos a borrarlo. Eso significa este event o evt.consume. Vamos a probarlo. ¿Qué es lo que les mencionaba? Si yo pongo aquí costo, pongo una H, consume significa borrar. Ni siquiera nos da tiempo a verlo. De hecho, puedo sacar el teclado virtual. Salió teclado en pantallas. Entonces, para que miren que no estoy haciendo trampa, si yo presiono la letra H, lo borra. J, lo borra. Si yo presiono un carácter, sí lo va a escribir. ¿Por qué? Porque ni siquiera entra en esta condición. ¿Porque es un carácter? Sí. Y como aquí le estamos negando eso, entonces no se va a consumir, simplemente se va a escribir. Y eso no lo tenemos nosotros que programar, porque por defecto, si se recuerdan, los textbox nos deja escribir cualquier cosa. Entonces nosotros estamos haciendo lo inverso, que no me deje escribir algo, porque por defecto todos los textbooks me dejan escribir lo que yo quiera con el teclado. Cualquier carácter, cualquier código ASCII, cualquier cosa. Entonces lo que yo debo hacer es denegar escribir las cosas que no quiero que el usuario escriba. Entonces, regresando con eso, sí me va a dejar escribir como lo tengo ahorita cualquier número. Pero yo además no quiero que me permita solo números, porque, por ejemplo, el costo no siempre va a ser un número entero. No va a ser 100, sino que el costo sea 100.50, 100.25, un quetzal, lo que sea. Entonces, para eso vienen las demás validaciones. Para ello, creé algo que se llama una variable de tipo entero que se llama dígito costo. ¿Qué significa esto? Que voy a ir contando cuántos dígitos voy metiendo. ¿Para qué me va a servir esto? Digamos, solo me va a servir para acá. Porque si yo voy contando los dígitos, recuérdense que si yo quiero meter un punto decimal, ¿cuántos puntos decimal puedo meter en un número? Solamente uno. Entonces no puedo hacer una validación que me permita dígitos y que me permita puntos decimales y que todo lo demás lo borre.
porque no sería correcto, porque entonces podría meter números como 2.2.5.100 y esto no es un valor que nosotros vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces para ello creé una variable que me va contando cuántos dígitos tengo. ¿Por qué? Porque necesito tener al menos uno para poder usar el punto. Porque por ejemplo, si yo tengo en mi textbox esto, punto 55, esto está malo, porque yo necesito poner 0.55, al menos un dígito, a esto me refiero. Entonces para eso quiero contar cuántos va ingresando el usuario para ver si al menos ya metió uno. Nada más para eso. Entonces, si el carácter es un dígito, aquí no estoy negando nada, quiero contar como dígito. Igual esto también debería de ser válido, 22.5, es decir, 2 dígitos. O n dígitos, un punto y n dígitos. Esto se puede hacer con una expresión regular, pero decidí hacerlo pues de otra manera para que sepan que aquí es de tener mucha creatividad y utilizar todo lo que sabemos y aplicarlo. Y no lo que sabemos de programación, sino lo que sabemos para poder resolver problemas. Y eso como lo sabemos por medio de las matemáticas y de las ciencias. Entonces regresando, lo que voy a hacer es contar cuando ya haya escrito un punto y que ya no me deje escribir un punto si lo utilizo una vez. Entonces, ¿qué condiciones necesito para yo escribir un punto? Pues que al menos haya un dígito. Eso lo hago por medio de este if. Que no haya escrito un punto, es decir, que esté en falso, porque esto es de tipo boolean, y que el carácter actual pues sea un punto. Entonces necesito tres, ¿cómo se dicen? 3 validaciones para escribir un punto. Primero, que ya haya escrito un dígito, por eso tiene que ser mayor o igual a 1. Lo segundo es que no haya escrito un punto antes. Y lo tercero, para escribir un punto, pues sería que venga el carácter punto en el teclado. Entonces, cuando eso sucede, recuérdense que yo no hago nada. Simplemente pongo que ya se escribió un punto. Porque recuérdense que lo único que hace esto es evitar que se escriba algo. Porque por defecto ya se escribe todo. Entonces, si se cumple esto, simplemente va a dejar que se escriba. Y voy a cambiar esta bandera de ya escribir punto a true, para que nunca más vuelva a entrar por acá. Entonces nunca más pueda volver a escribir un punto. Y este pues ya lo vimos y este ya lo vimos. Entonces esto es lo mismo que voy a utilizar para el evento, para el precio. Porque el precio y costo puede recibir números decimales. Entonces me voy al mismo evento que se llama keyType y me voy al método y pues es lo mismo. Solo que aquí el char se llama enter y pues tengo que usar la propia variable que se llama dígito precio en vez de dígito costo, pues se llama dígito precio. No podemos usar lo mismo porque quiere decir que si utilizamos en este formulario punto, ya no nos dejaría utilizarlo acá. Entonces necesitamos tener variables independientes. ¿Qué variables independientes? Dígito precio, y ya escribió punto precio, tiene que ser aparte para que sea los propios contadores del precio. ¿Y qué hacemos con el stock? Pues ya dijimos que acá sí, solo que sean números, y aquí es tan fácil como pues ir aquí al mismo método, solo ver que sea carácter, y si no es carácter, que lo borre, que lo consuma. Y si es dígito, pues lo deja escribir, porque ya sabemos que deja escribir cualquier cosa, y esto solo sirve para evitar que el usuario escriba cosas. ¿Y qué es lo que va a evitar? Con este not, que así se llama este signo de exclamación, que significa una negación en las condiciones, que es la condición, el if. Significa no, todo lo que no es un dígito se va a borrar.
Y prácticamente eso es el tema del formulario de crear producto. Tenemos la sección limpiar. Para limpiar el label, simplemente le cambiamos el set icon a null. Para guardar, pues es el mismo método que utilizamos para crear un usuario. Solo validamos que los campos obligatorios aquí son más, cambiamos la cantidad, validamos que el producto sea único, reutilizamos de hecho ese método, solamente que tenemos que ir a la lista de productos e iterar y ver que el nombre del producto no sea igual al nombre del textbox, que lo guardamos en esta variable que se llama mnombre. De hecho, yo creo que no lo habíamos visto, pero la clase producto pues es muy similar a la de usuario, solo que tiene sus propios atributos, que cuáles son: nombre, descripción, costo, precio, stock e imagen, que es un image icon. Y a ella le encapsulamos los campos por medio de getters y setters. Y obviamente cada getter y setter tiene su propio tipo de dato. Entonces en getImagen pues va a obtener espera una image icon. Y para poner una imagen pues se espera un image icon. Y así con cada uno. Aquí en precio pues espera un double. En stock espera un integer. Recuérdense de los tipos de datos que existen en Java. Igual para costo, espera un doble. Entonces aquí tenemos esta clase de producto con sus respectivos atributos. Entonces regresando a crear producto, creé una lista de productos que debería estar en el login. Luego les voy a explicar por qué dice aquí main. De hecho ya no está en form login, pero con el ejemplo que ustedes tenían pues sigue siendo en el form login. Debería estar la lista de productos. Luego más adelante voy a explicar lo del main. Pero prácticamente esta es una array list de tipo producto. Lo vamos a ver acá. Igual que la de usuarios, solo que es de tipo producto. Entonces uso el iterador, lo asigno el iterador a un tipo producto, obtengo el atributo de cada producto para ver si hace match con el nombre que yo ingresé. Esto para ver que sea único. Y entonces en el guardar lo que tenemos que hacer es si es único lo guardamos. ¿Y qué guardamos? Pues igualito que lo que hicimos con usuario. Prácticamente creamos un nuevo producto. Para eso creamos la instancia del objeto producto que se va a llamar nuevo producto. Le ponemos por medio de los setters sus atributos, que ahora se va a llamar, va a tener este nombre, va a tener la descripción, que al final son nombre, descripción, costo, precio, en stock y imagen, lo que obtuvimos de los textbooks. ¿Sí? ¿Se recuerdan? De hecho en el guardar está el obtener texto primero, que ya lo vimos. Entonces está el guardar. Y lo siguiente que hacemos es, ya tenemos todos los atributos y los metemos en la lista de productos, igual que lo que hacíamos con usuarios. Lo agregamos y mostramos un mensaje que diga se guardó el producto tal exitosamente. Entonces en el siguiente video vamos a ver lo que es modificar un producto, eliminar un producto y ver un producto. Pero un ver diferente. Se recuerdan que antes el ver lo utilizábamos por medio de un JTable y nosotros creamos el formulario desde cero. Ahorita vamos a, ahorita no, en el siguiente video les voy a mostrar cómo se mira un producto utilizando botones de anterior siguiente. Y recalcándoles que hay demasiadas formas de hacer. Todo depende de la creatividad y la forma en que ustedes resuelvan los problemas, que son conocimientos que debieron de haber adquirido antes de llevar programación.